Hola, cuarto básico. Espero que se encuentren bien con la familia en la casita. Aquí les saluda cordialmente su profesora Morgan Olivares, dando inicio a una nueva clase de lenguaje. La clase que veremos el día de hoy es la clase 4 y nuestro objetivo es escribir de manera creativa una leyenda explicando un fenómeno de la naturaleza. Primero recordemos qué son las leyendas. Las leyendas nacen como una explicación a fenómenos naturales que los primeros habitantes de Chile o del mundo, ¿cierto?, no podían explicar. De esta forma encuentran sus orígenes, los orígenes de estos fenómenos naturales, en personajes fantásticos, sobrehumanos y en poderes malignos y benignos. Benignos significa que son buenos, ¿cierto? Por su particular concepción del mundo, los pueblos primitivos, o sea, los pueblos antiguos, veían en todo lo que les rodeaba los efectos de las fuerzas mágicas o de los espíritus. Las leyendas pretendían justificar los orígenes de los fenómenos naturales. Con ellos se garantizaba la estabilidad de la realidad existente y se aceptaba el destino del hombre en relación con sus preocupaciones existenciales sobre la vejez, las enfermedades, la muerte o las catástrofes. ¿Cuál es la actividad que realizaremos el día de hoy? Deben leer la leyenda El día y la noche, que corresponden a la guía de la clase número 4, y fíjate cómo se le va a dar explicación a un fenómeno natural en esa leyenda. Luego de leer esta leyenda, El día y la noche, van a elegir ustedes un fenómeno de la naturaleza que quieran explicar a partir de una leyenda. Luego van a escribir el fenómeno y su explicación. ¿Cuál es el fenómeno que ustedes van a explicar? Por ejemplo, los truenos, la lluvia, el amanecer, ¿ya? La nieve, porque cae nieve. Ustedes ven los terremotos, los tsunamis. Usted ve cuál fenómeno de la naturaleza va a explicar. Y lo escribe ahí donde dice el fenómeno es, usted escribe el fenómeno. Y después dice, la explicación que inventé para el fenómeno es. ¿Qué quiere decir esto? Que usted me tiene que decir por qué ocurre ese fenómeno. ¿A partir de qué hecho fantástico? Quizá algún ser sobrenatural, algo que ocurrió que hizo posible este fenómeno. ¿Ya? Y lo escribe ahí donde dice la explicación que inventé para el fenómeno es, ahí escribe la explicación que usted inventó. Luego de eso van a contestar las siguientes preguntas en su cuaderno y estas preguntas a ti te van a ayudar a redactar la leyenda. Primero, tenemos que ver, acuérdense que al principio de la leyenda, en un inicio de toda narración de hecho, tenemos que mencionar el lugar donde suceden los hechos, tenemos que mencionar los personajes y tenemos que mencionar también el tiempo en que va a ocurrir. Por lo tanto, estas preguntas les van a ayudar a ustedes a organizar y a redactar después la leyenda. La pregunta 1 dice, ¿en qué lugar se desarrollará la leyenda? Ustedes ven si va a ser en Chile, si va a ser en el norte de Chile, va a ser en el sur de Chile o va a ser quizá en otro país. Ustedes ven. 2. ¿En qué tiempo ocurrirá la leyenda? ¿En qué tiempo? ¿Hace mucho tiempo o hace poco tiempo o va a ser en la actualidad? Ustedes ven cómo van a redactar después su leyenda. La 3 dice, ¿cuáles serán los personajes de la leyenda? Primero, ¿serán personas, serán animales, serán elementos de la naturaleza? Ustedes ven, ¿ya? Y me tienen que mencionar obviamente los personajes principales. Y aquí tenemos ya un cuadrito, un esquema que aparece en
en la guía de la clase 4 que te va a ayudar nuevamente a organizar tus ideas. Primero, el título. ¿Qué título le vamos a poner? Recuerden que tiene que ser un título atractivo y tiene que estar relacionado con el fenómeno de la naturaleza que usted escogió. Inicio. ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Qué pasa al principio? ¿Qué le voy a poner en el desarrollo? ¿Cuál es el problema que van a tener los personajes, por ejemplo? Acuérdense que en el desarrollo se plantea el conflicto. Y ya, después de plantear el conflicto, ¿qué va a pasar? Y cómo se resuelve el problema es el desenlace, el final. Entonces, una vez que usted tenga toda esta información, significa que usted ya está listo para redactar su leyenda. Una vez escrita su leyenda, recuerde que tiene que enviar una foto de ella al WhatsApp o al correo que aparece ahora ahí en pantalla. Así que les dejo un abrazo gigante. Con esto terminamos la clase número 4 y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Les dejo un abrazo gigante, cuídense mucho y bendiciones. Chao.